de la tarde y a lo largo del programa a nuestros invitados. De hecho, saludamos ya a Gonzalo de Cádenas Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mapfre Economics. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme con vosotros hoy. Gracias a ti por estar con nosotros un día más, Gonzalo. Lo primero que quería preguntarte es por ese dato de, bueno, tanto el dato de CPI que vimos antes de ayer, como el dato de PPI hoy, el dato de inflación del productor. Vemos deflación en términos mensuales, caída de precios, cae muy fuertemente la interanual también, muy por debajo de lo que se esperaba. ¿Se puede decir que ya el tema de la subida de precios es un problema que ha quedado ya resuelto? Bueno, a ver, yo creo que es cierto que el dato de inflación ha sorprendido ligeramente a la baja al mercado. Un 5% pues es visiblemente por debajo del 5,2% que estaba esperando el mercado. Y que es verdad que los datos del PPI, los precios al productor, que al final son insumo del CPI con un cierto rezago, también se están desacelerando. Yo no suelo mirar el dato mensual, sino el interanual, y 3,7 pues marca una senda de desaceleración en productor y en el CPI, en el precio, en la cesta normal de bienes de consumo. Sin embargo, bueno, hay que ser escéptico porque la inflación subyacente se ha acelerado. Entonces, yo creo que habrá un cierto componente de efecto base con respecto al año pasado, también determinados efectos energéticos, y hay que ser muy cuidadoso siendo triunfalista con el efecto de la política monetaria, o tampoco hay que ser demasiado temeroso si esto anunciase una recesión inminente, que no lo creo. Lo que no me hace descartar que llegue a haber una recesión en Estados Unidos, pero como dicen las actas o como anticipan las actas de la FED, pues en todo caso será corta y en la segunda mitad del año. Eso quería preguntarle, Gonzalo, sobre las actas de la Reserva Federal que conocimos ayer, esa leve recesión. ¿Cómo ha cambiado el discurso, ¿no?, en tan poco tiempo? Porque primero era soft landing, de hecho Powell lo comunicaba en las reuniones del FOM, luego fue el tema de, bueno, pues crecimiento más moderado, luego crecimiento más lento, y ahora ya se habla por el staff de la FED, por los miembros de la Reserva Federal, de recesión leve para 2023, mientras Daly ayer de la Reserva Federal comentaba por la tarde que no espera recesión, que todo va bien. Entonces está habiendo como una falta de percepción, algunos miembros opinan una cosa, otros otra, algunos siguen hablando del soft landing, mientras que las actas muestran esto, que están diciendo recesión leve para final de año. ¿Con qué debemos quedarnos? Es normal que sea muy heterogénea al final el consenso de las opiniones institucionales. Nosotros siempre hemos defendido que Estados Unidos tenía que encontrar al menos un trimestre o dos de corrección, y que eso era parte de la dinámica rezagada del efecto de la política monetaria y del enfriamiento de la economía, que era lo que se intentaba activar. Yo me quedaría con la alternativa de una breve recesión en la segunda mitad del 2023, que no es alarmante en todo caso. Si eso ocurre con los niveles de empleo que tenemos ahora mismo y de situación de mercado laboral en general, y no afecta a los pasivos de las familias, a los activos tampoco, por supuesto, pues bueno, sería para mí un escenario deseable de ajuste muy moderado y de cambio de rumbo en la economía americana. Lo que pasa es que normalmente no ocurre eso. El mecanismo de expectativas y de corrección también de activos en el mercado, pues acaba ocurriendo que las correcciones que al principio parecen suaves puedan convertirse en un traspié y provocando algo pues que tenga un coste en términos de actividad en el mercado de trabajo y de la solvencia de los agentes, entre otros las familias. Entonces, bueno, ojalá sea una recesión corta y moderada en la segunda mitad. Tengo miedo de que eso se convierta en algo más grave. Ese es el miedo, ¿no?, que se convierta en algo más grave. Por otro lado, en cuanto al empleo, se mantiene fuerte. Las últimas nóminas agrícolas sorprendían al alza, de nuevo la tasa de desempleo bajando. Eso sí, en la parte de peticiones iniciales de desempleo estamos viendo ya 3 semanas consecutivas en las que salen por encima de lo esperado. Hoy, de hecho, volvían a sorprender al alza. ¿Crees, Gonzalo, que va a empezar a debilitarse el empleo, o eso es algo que va a mantenerse fuerte durante el ciclo? No, yo creo que va llegando el momento en el que los efectos de la política monetaria tocan a la actividad, tocan al sector real, y con más rezago aún tocan al empleo. Si bien los niveles de actividad en Estados Unidos, al menos en términos de desempleo,
están nominalmente en pleno empleo y las vacantes y todo lo que nos indican, pues indicadores así más elaborados como la curva de Beveridge, etcétera, etcétera, nos llevan a un mundo un poco desconocido hasta ahora en términos de tightness del mercado laboral. Este ajuste en términos de claims, pues me parece de momento completamente razonable dado el ímpetu de la política monetaria durante los últimos meses. Y bueno, también esto ocurre en consonancia con un momento en el que muchos analistas consideramos que el terminal rate de la política monetaria, el momento del giro o el momento de mantener y ver qué va a ocurrir, está llegando. Entonces, no solamente el empleo, también tenemos un contexto de tipos reales que ya empiezan a ser positivos, es decir, todo apunta a que podría darse un giro a todo lo que estamos viendo y que esto empieza, pues, la parte del otro lado de la montaña rusa. Los datos de desempleo con estas correcciones no me preocupan en absoluto. Efectivamente, Gonzalo. Por último, en este debate que está habiendo ahora, porque claro, a medida que la inflación va cediendo, tenemos esa desinflación que va poco a poco desarrollándose y que la economía en general muestra signos de poder ser un poco más resiliente de lo que se esperaba en 2023, se está debatiendo ahora mismo en el mercado si Goldilocks o recesión, entre esos dos regímenes, ¿no? Si se va a conseguir frenar la inflación y mantener el crecimiento o si realmente la caída de la inflación va a provocar una deflación de narices. Claro, ¿cuál es la percepción que tenéis desde ahí? Yo hablo en términos de lo deseable. Lo deseable es una desaceleración de los precios que nos estabilice en una senda de bajo, nulo o nulo crecimiento durante un par de trimestres en términos mensuales y en términos anuales, pues cerca del objetivo de la Fed, pero eso no va a ocurrir ahora mismo. Goldilocks o recesión, que llega a una etapa recesiva que yo considero que es completamente asumible. Yo creo que casi todos los indicadores adelantados nos están diciendo eso y además se transmite por diferentes canales. No creo que esto pueda ser una Arcadia en la que la economía se ajusta sin entrar en... Es decir, los precios se ajustan sin entrar en un ajuste real. Me parece... yo no conozco situaciones de corrección, también puede ser probabilidad de corrección económica sin entrar en recesión. Es necesario, es un ajuste que si se hace bien es un ajuste quirúrgico sobre muchos desequilibrios que se han ido acumulando durante los últimos años. No me parecería un drama que eso ocurriese y creo que va a ocurrir. No creo que esto ahora nos subamos a caballo de otro ciclo sin haber pasado por una corrección real. Pues nos quedamos con este análisis. Gonzalo de Cadenas Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mapfre Economics. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena tarde.